Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, un placer opinar ante su auditorio. Cuéntenos, ¿cómo observa la mediación con la delincuencia organizada que dice realizar el obispo Rangel? Bueno, yo creo que para reducir los índices de violencia que desafortunadamente se han dado en el país en los últimos tiempos, hay que utilizar todas las estrategias. Yo creo que entender cuál es la estructura de los grupos de delincuencia organizada en el estado de Guerrero, sus vinculaciones con los actores sociales y políticos, pues es realmente un acto importante, y entender las raíces de la violencia en esta parte del estado, en el estado de Guerrero, son realmente hechos que deben ser tomados en consideración para establecer una estrategia. Simplemente el sometimiento al Estado por parte de todas las personas, el que se entienda que de todas maneras y conjuntamente con estos procesos de mediación, el Estado no puede, digamos, abricar y no puede, tiene que establecer desde luego el monopolio del uso de la fuerza en cualquier parte del territorio, pues es un principio básico de la implantación de la soberanía del Estado y obviamente del control del Estado por parte de sus operadores, por parte de su policía y de los ministerios públicos y del Estado en general sobre esa parte. Claro. Va a ser fundamental. Ha habido otros intentos que son interesantes, que se han dado en otras partes del mundo de estos procesos de mediación, pero si no se establece el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, pues no vamos a llegar a una redacción verdadera, porque lo que hay que entender es que atrás de todos estos puntos hay controles monopólicos que se quieren establecer sobre pues ventas ilegales, y hay momentos en que esa mediación pues no va a funcionar. Claro, doctor, ¿es viable la amnistía anunciada por el próximo gobierno federal? ¿Es viable, me pregunta usted? Sí, que sí es viable. La pregunta es, la respuesta es la siguiente. Mire usted, como lo sabe bien Marcelo Ebrard y otras personas que han trabajado con las teorías norteamericanas que han dado resultado en otras partes del mundo, y me estoy refiriendo a los planes de Giuliani, ¿verdad?, de aplicación de la ley y otros planes que se desarrollaron en los Estados Unidos y que han dado resultados. El problema de la delincuencia es multifactorial, es multicausal, y en ese sentido, siendo multifactorial y multicausal, hay que tener en cuenta todos los aspectos y los elementos para poder dar resultados en la materia. Lo que es falso y lo que es absolutamente equivocado es pensar que la causa de la violencia en el país se debe a la falta de legalización de las drogas. Eso no es verdad en México, eso no es verdad en ninguna parte del mundo, y ese principio que algunas de las personas que lo sugieren, que por haber utilizado al ejército se generó toda la violencia, es totalmente falso. Escuché, por ejemplo, el otro día a alguno de los intelectuales que lo sostiene de parte de algunas de las organizaciones, afirmando que con la mera legalización de las drogas todo va a caer, y que el prohibicionismo es el que genera violencia en todas partes del mundo. Esto pues es un hecho completamente falso, igual que pensar que por el mero hecho de generar una amnistía tú vas a reducir el proceso de violencia. Claro. No es verdad, hay que atender a todos los factores siempre, y eso lo vamos a ver y lo vamos a sostener durante todo este tiempo, porque los indicadores señalan eso. La respuesta a la violencia siempre ha sido local.
los estados que lograron reducir la violencia y que lo pueden demostrar, como el caso de Durango y ahora el caso de Nuevo León, es porque los gobiernos locales aplicaron las políticas correctas en el proceso de reducción, igual que sucedió en Chihuahua entre 2010 y 2016. Es el gobierno local y no el gobierno federal el que tiene el control de la situación, y por lo tanto, aunque el gobierno federal pueda ayudar al proceso de reducción de violencia, no es responsabilidad del gobierno federal solamente, sino solamente de manera complementaria o subsidiaria el lograr la seguridad del país. Es mucho más responsabilidad de los gobernadores, ¿verdad? Y aquellos gobernadores que se dejaron confundir por grupos que dijeron que era muy fácil el proceso de reforma judicial y de policía y de ministerio público, y que, como en el caso del Distrito Federal, ¿verdad?, prohíben, por ejemplo, de manera absurda, que las personas puedan ser identificadas en el momento que son detenidas. Esos gobiernos, y ahí está la base del proceso de violencia y delincuencia que se está generando, esos gobiernos no supieron implementar de manera correcta la implementación de la reforma judicial, y por eso se está incrementando. Claro. Doctor, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Doctor, ¿nos escucha? No, creo que Parece que tenemos un problema con la línea. Esperemos que en unos minutos más podamos retomar la llamada. Sí, bueno, están tratando de... Fíjate, muy importante estas declaraciones que nos hacía el doctor Samuel González respecto a que son los gobiernos locales los que han demostrado que pueden, aplicando las políticas correctas, Parece que ya restablecimos la llamada. Doctor. Doctor, lo saluda Alejandro Alfaro, muy buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor, estábamos destacando en lo que restablecían la comunicación esta parte que nos menciona sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la aplicación de políticas correctas para dar respuesta a esta inseguridad. Entonces, hablaríamos que esta no sería como tan viable, o qué podríamos pensar de esta propuesta que tiene el gobierno que entrará en diciembre sobre, bueno, recuperar la Secretaría de Seguridad Pública, quitársela de Gobernación y hacer como tipo un mando único en el país. Bueno, eso es un elemento que puede apoyar en algunas cosas. Yo estoy parcialmente de acuerdo con que se quite las policías municipales en los lugares en donde no puede ser controlada, pero sin embargo, pues la discusión sobre la policía única, pues es una discusión que se debe dar en el país, ¿verdad? Porque ningún país que tiene 130 millones de personas en el mundo tiene una policía única. Ni Francia, ni Italia, ni España tienen policías únicas. Todos esos países tienen policías, 3 o 4 grupos de policías muy claramente definidos. Entonces, la propuesta de eliminar algunas policías municipales porque están infiltradas por la delincuencia organizada, me parece una propuesta correcta. No me parece propuesta correcta el que se genere una sola policía, porque eso no existe en ningún país del mundo con más de, digamos, 50 millones de habitantes. Claro. Y además es una propuesta peligrosa. Entonces hay que analizar los datos de manera integral, ¿verdad? Hay que entender por qué los proyectos como Cura la Violencia en Chicago, que luego fue tomado en el municipio de Ciudad Juárez, ha tenido ese importante efecto de reducción de la violencia en Ciudad Juárez, y lo tuvo entre el año 2010 y el año 2016. Y luego hay que entender por qué en Chihuahua en general se volvió el proceso de violencia por las políticas equivocadas que generó el gobierno de Chihuahua cuando hubo el cambio de gobierno y llegó el gobernador Corral. Hay que entender todas esas situaciones para entender por qué no va a poder ser solucionada desde el centro, claro, de una manera única, con unas medidas únicas, el problema de la violencia y de la delincuencia en el país. Es multifactorial,
es multicausal y los que tienen el pulso son realmente los gobiernos locales. Claro, doctor, aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿qué opina usted de este planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador de reinsertar a los narcos y hacer estos foros donde se podría decidir y se buscan hacer planes de acción y prevención y reinserción de delitos, por ejemplo, desaparición forzada, la tortura, feminicidios, trata de personas, tráfico de migrantes, entre otros? Mire, ese es el proyecto Cura la Violencia del cual estoy hablando. El proyecto Cura la Violencia es un proyecto que se generó en Chicago, ¿verdad?, que determinó quiénes eran las personas que estaban cometiendo delitos, tanto de fuera como en los lugares de reclusión, y trabajando con ellos, efectivamente tú tienes un proceso de reducción de violencia. Yo no me espanto con esta propuesta, incluso de que se incorporen a los foros a personas que están en los elementos en las instituciones de privación de la libertad, de reclusión, ¿verdad?, como las que están anunciando. Los datos que eso va a aportar te van a permitir entender, por ejemplo, que de las personas que están en reclusión, de dónde vienen y por qué delinquieron, y a través de qué tipo de programas tú puedes generar el proceso de reducción de la violencia cuando tú tienes perfectamente identificados las personas que están cometiendo, por ejemplo, secuestros, por qué vienen de un sector de Iztapalapa o de otra parte del país como Morelos y Guerrero, ¿verdad? ¿Por qué están cometiendo todos esos delitos en su elemento social? Porque uno de los mayores errores es pensar que por ser pobre o por no tener capacidad, digamos, para producir cierto tipo de elementos y generar cierta parte de los recursos, necesariamente vas a tener que terminar en la delincuencia. Claro. No es verdad, y eso lo han demostrado muchos investigadores, que la pobreza por sí misma genere violencia, como tampoco es verdad que necesariamente por tener un mercado de drogas se genera la violencia. Siempre son esos factores más otros, por ejemplo, la debilidad del Estado, ¿verdad? Claro. Si tú mezclas pobreza y debilidad del Estado, si tú mezclas consumo, drogas, ¿verdad?, y debilidad del Estado, entonces produces violencia. Pero el factor central de la debilidad del Estado es el elemento central que tienes que analizar. Tenemos que ver por qué, como lo hemos sostenido con toda fuerza, el Estado mexicano ha sido debilitado en los últimos 8 años o 10 años. ¿Cuáles fueron los factores que lo debilitaron? ¿Por qué ciertas organizaciones, ¿verdad?, enseñaron teorías falsas sobre la fuerza del Estado y están basados en elementos y factores que han resultado fallidos en muchos lugares, por ejemplo en Guatemala, en Honduras, El Salvador, ¿verdad? Personas como los grupos que sostiene Santiago Corcuera, ¿verdad?, que le asigna toda la responsabilidad al ejército y a la guerra de las drogas, pues eso son cosas falsas, absolutamente falsas, porque los grupos a los que pertenece Santiago Corcuera, por ejemplo, han trabajado en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y ahí han fallado. Claro. Han fallado completamente, y por eso el triángulo norte de Centroamérica es la región más violenta del mundo, ¿verdad? Sí. Y ahí ha habido programas de mediación, y también los programas de mediación han fallado porque lo que resulta, el factor clave que se llama debilidad del Estado, está dado precisamente por algunas de las teorías que impulsa Santiago Corcuera y sus amigos, ¿verdad? Es decir, que el Estado tiene que ser débil, no tiene que utilizar a la prisión como un recurso de última razón, y las personas se van a portar bien simplemente porque se les dice que se porten bien. Eso es una falacia de Santiago Corcuera, es una falacia, una mentira de Santiago Corcuera, porque en el fondo lo que está encubriendo Santiago, ¿verdad?, son los miles de millones de dólares que estos grupos cobraron de manera falsa en enseñar sin saber, por ejemplo, cómo se investiga. Claro. Y entonces todos estos grupos que obtuvieron recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de los estados, que fallaron,
ahora no quieren responsabilidades y siguen pensando que con estudios van a solucionar el problema de cómo se genera la fortaleza del Estado. Claro, doctor Samuel González, experto en seguridad, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el canal de la Asamblea y nosotros seguimos muy al pendiente. Como siempre, a sus órdenes. Gracias por Muchísimas permitirme opinar. gracias.